¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Reciban saludos por parte de su hermano en Cristo y de su amigo Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo que se reúne en Jerécuaro, Guanajuato. Y bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a compartir a través de este medio, a través de esta plataforma de YouTube, un estudio de la palabra de nuestro Dios, siempre esperando, hermanos, que llegue a cada uno de ustedes, ¿verdad?, para gran edificación de su alma. Así que, pues como ven en pantalla, el tema, hermanos, que vamos a estudiar, pues lleva por título, ¿verdad?, ¿qué debemos hacer cuando Dios nos dice que no? Y es que, hermanos, hay una palabra que a todos nos gusta escuchar por parte de Dios. Y esa palabra pues es un sí. Por ejemplo, cuando nosotros oramos por un problema, siempre queremos que Dios nos diga sí, sí te voy a sacar de este problema. Cuando tenemos algún proyecto, queremos que Dios de igual forma nos diga que sí. Cuando pedimos, hermanos, que se nos abra alguna puerta, pues por supuesto que todos queremos que Dios nos dé un sí. Cuando nosotros pedimos que algo suceda, pues queremos de igual forma que Dios nos diga que sí y que aquello que queremos que suceda, suceda. Pero mis hermanos, la pregunta importante es, ¿qué hacemos cuando después de orar Dios nos responde que no? Es allí, hermanos, donde comienza una de las pruebas más difíciles de nuestra fe, porque es fácil confiar en Dios cuando nos da lo que pedimos. Es fácil decir, Dios es bueno, cuando la respuesta coincide con nuestros deseos. Pero, ¿qué pasa cuando Dios permanece en silencio? ¿Qué pasa cuando aquella puerta que queremos que se abra no se abre? ¿Qué pasa cuando aquello por lo que oramos no sucede y cuando la respuesta de Dios parece ser exactamente lo contrario de lo que nosotros queremos escuchar? Cuando estamos en una situación similar, ¿podemos nosotros, hermanos, seguir confiando en Dios aun cuando Él nos dice que no? Esta es una pregunta importante, porque muchas veces hemos aprendido a interpretar el sí de Dios como una bendición, pero lamentablemente hemos interpretado su no como una especie de abandono, hermanos. Cuando hay un no, muchas personas podemos llegar a pensar, no, pues entonces si Dios me amara, pues me hubiera dado lo que yo quería. Si realmente Dios estuviera conmigo, pues me habría abierto las puertas a lo que yo quería. Si Dios hubiera escuchado mi oración, pues no estaría pasando por lo que estoy pasando. Pero hermanos, debemos de entender que la Biblia nos enseña algo importante. El no por parte de Dios también puede ser una expresión de amor hacia nosotros. Es como un padre que ama a su hijo. No siempre le va a decir que sí. Va a haber ocasiones, hermanos, en las que el padre le va a tener que decir al hijo que no. Y quizá el niño puede pedir algo que considera bueno, pero el padre puede ver, hermanos, algo, ¿verdad?, que todavía el niño no es capaz de ver. Entonces, probablemente lo mismo pueda suceder con nosotros, hermanos. Quizá nosotros pedimos, nosotros oramos, nosotros estamos constantemente haciendo peticiones a Dios, pero es muy probable que cuando Dios nos diga que no, quizás sea porque Dios, hermanos, está viendo cosas que nosotros no podemos ver. Dios sabe las cosas que nosotros no podemos saber y Él entiende todo lo que nosotros no podemos entender. Entonces, es importante, mis hermanos, que a través de las Escrituras podamos dar respuesta a la pregunta de nuestro tema. ¿Qué debemos de hacer cuando Dios nos dice que no? Y bien, el primer consejo, hermanos,
de lo que nosotros debemos de hacer cuando Dios nos dice que no, es que debemos seguir obedeciendo a Dios. ¿Ok? Lo primero que debemos de hacer cuando recibimos un no por parte de Dios es que debemos seguir obedeciendo. ¿Cierto o no, hermanos? Cuando a nosotros nos llega el no por parte de Dios, nosotros debemos de tener mucho cuidado, ya que podemos actuar de una manera incorrecta. Por ejemplo, nosotros podemos empezar a quejarnos. Podemos llegar a pensar, no, pues si Dios no me permitió hacer lo que yo quería, pues entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque tristemente cuando no se hace lo que queremos, pues nosotros renegamos, nos quejamos, nos enojamos y estamos allí, hermanos, guardando muchísimo resentimiento. Pero es importante que nosotros entendamos de que el hecho de que Dios nos cierre una puerta no significa que eso haya cancelado por automático nuestra obediencia. Esto no es así. Nosotros, hermanos, debemos de seguir siendo obedientes siempre. Pero lamentablemente, pues hay gente que se molesta con Dios. Yo llegué a conocer a una persona que me encontré, hermanos, en el centro de aquí de Jerecuaro, hermanos. Encontré a esta persona, estaba muy triste, estaba llorando, hermanos. Me acerco a esta persona intentando compartir con ella el Evangelio, llevarle palabras de consuelo, palabras que le fortalezcan. Me acerco y le comienzo a hablar y le empiezo a hablar de Dios, pero cuando escucha que yo menciono a Dios, en ese momento la reacción de esta señora fue de enojo, hermanos, de coraje. Se molestó cuando yo mencioné a Dios. Y a mí me sorprendió mucho, porque normalmente cuando uno está triste, pues siempre unas palabras de aliento, y más viniendo de Dios, pues uno las recibe con amor y con mucho gozo. Bueno, esta persona no fue así, fue todo lo contrario. Empecé a hablar de Dios, se molesta. Y ¿sabes por qué se molestó? Bueno, porque decía ella, yo estoy molesta con Dios porque se llevó a mi familiar. Fíjense, hermano, seguramente ella estuvo orando, ¿no? Seguramente ella estuvo clamando, pidiendo a Dios para que Dios sanara a la persona que ella tenía enferma. Pero pues lamentablemente no fue así, ¿verdad? La persona murió. ¿Y qué pasó con esta señora? Bueno, pues esta señora se enojó con Dios y ella estaba dispuesta a ya no seguir obedeciendo a Dios. Estaba dispuesta a ya no seguir pidiendo a Dios. No quería saber nada de Dios, así me lo dijo. Yo ya no quiero saber nada, nada de Dios. Traté de insistirle, hermanos, hasta que en realidad la miré, porque ella me lo dijo, en serio, no te voy a escuchar, en serio, no quiero saber de Dios. Entonces, lamentablemente, cuando las personas llegan a recibir un no por parte de Dios, pues esa es la reacción, ¿verdad? Que se suele tener. El culpar a Dios y por ende comenzar a desobedecerlo. Pero quiero que veamos un ejemplo bíblico, hermanos. Hay un ejemplo bíblico aquí en la Sagrada Escritura que nos enseña, ¿no?, acerca de un hombre de Dios que va a recibir un no por parte de Dios, pero no por eso renegó, no por eso se quejó, no por eso abandonó al Señor. Todo lo contrario, hermanos. Él siguió obedeciendo y cumpliendo los mandamientos del Señor. Y quiero que hablemos del ejemplo bíblico de Moisés. Voy a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 3, del versículo 23 al 28. Dice allí la escritura, hermanos: y lloré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas?
pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Fíjense, mis hermanos, aquí tenemos a Moisés, ese gran varón, hermanos, que Dios utilizó para liberar a su pueblo. Ese hombre que tuvo que pasar 40 años lidiando con el pueblo. Aquel mismo, hermanos, que en un momento de dolor, de aflicción, de angustia, rogó al Señor para que le quitase la vida. Aquel Moisés, hermanos, que por los mismos labios del Señor fue llamado como el hombre más manso de toda la tierra. Era un gran hombre Moisés, un gran hombre de Dios. Era un hombre, hermanos, que estuvo allí para hacer la voluntad del Señor. Pero vemos cómo, a pesar, hermanos, de todo lo que él batalló, de todo lo que él pasó, de todo lo que sufrió, hermanos, a final de cuentas recibió un no por parte de Dios. Él quería entrar a la tierra, hermanos. Quería entrar a esta tierra prometida que, según la Escritura, fluía de leche y miel. Moisés tenía deseos de conocer aquel lugar, pero como bien sabemos, Moisés había cometido un error. Y vemos aquí, mis hermanos, cómo Moisés está pidiéndole a Dios. Moisés dice en el versículo 25, te ruego, dice allí, y vea aquella tierra más allá del Jordán. O sea, Moisés tenía esos deseos, hermanos, por pisar aquellas tierras. Pero ¿cuál fue la respuesta por parte de Dios? Basta, ya no me hables más. Pero la reacción de Moisés no fue una reacción errónea, hermanos. Él comprendió la voluntad de Dios. Y es triste, pero muchos de nosotros en la actualidad, pueda que al recibir el no, en lugar de actuar correctamente, actuamos de forma incorrecta. Incluso hasta con los padres, ¿no? Que a lo mejor de niños pedíamos algo a los papás nos decían que no, y ¿cuál era nuestra reacción? El enojo, el coraje, ya no te quiero. Y eso no está bien, hermanos, porque tenemos que aceptar la voluntad. En este caso, hermanos, Moisés no tomó resentimiento, no le dijo a Dios, ay Dios, pues entonces ya no te quiero. ¿Sabes qué, Dios? No me dejas entrar, pues entonces yo ya no hago, ay tú a ver a quién agarras, a ver quién anima a Josué, a ver quién hace lo que quieres, yo ya renuncio. Esa no fue la actitud de Moisés, hermanos. Moisés, a pesar de que recibe el no por parte de Dios, decidió, hermanos, seguir obedeciendo. Porque vemos, hermanos, como en el versículo 28, Dios le da instrucciones a Moisés. Desde el 27 al 28 le dice, sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, ¿ve? Mira, pero no vas a ¿qué? No vas a pasar. Pero fíjate, el 28 dice allí, y manda a Josué, anímalo, fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Entonces, vean, hermanos, Moisés recibe el no por parte de Dios, pero aún así siguió, hermanos, las órdenes de Dios y cumplió, hermanos, lo que el versículo 28 dice, ¿no? Mandó a Josué, lo animó, lo fortaleció, hermanos. Vean, entonces esto es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos.
pueda que estemos orando por un hijo, pueda que estemos orando por el matrimonio, pueda que estemos orando por alguna deuda, pueda que estemos orando, hermanos, por muchos y muchas circunstancias, enfermedades o cualquier cosa que estemos padeciendo. Pueda, hermanos, que llevemos 1, 2, 3, 4, 5 meses orando y quizá, hermanos, no hay respuesta. Pero eso, hermanos, eso no debe ser motivo para que nosotros dejemos de obedecer a Dios. No, hermanos. Sigamos siempre obedeciendo al Señor, a pesar, hermanos, de que en ocasiones recibamos un no de parte del Señor. Bien, hermanos, y vamos a pasar a un punto número 2. ¿Qué más debemos hacer, hermanos, cuando Dios nos dice que no? Ya vimos que debemos de seguir obedeciendo. Ahora, hermanos, en este punto número 2, vamos a ver que debemos seguir adorando, hermanos. Debemos seguir adorando. Y, hermanos, este punto puede ser bastante complejo, puede ser muy difícil, porque podemos decir, voy a obedecer a Dios, pero en el interior seguir resentidos cuestionando al Señor. O sea, puedo decir sí lo obedezco, pero al mismo tiempo por dentro estar diciendo, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me haces esto? ¿Por qué no me ayudas en aquello? ¿Por qué sigo viviendo igual? O sea, una cosa, hermanos, es aparentar por afuera obediencia, pero por dentro, ¿verdad? Seguir teniendo ese resentimiento. Pero, hermanos, también tenemos que aprender que la adoración no puede depender de que Dios haga o no lo que nosotros queremos. Y vamos a ver, hermanos, también un ejemplo en las Sagradas Escrituras con el rey David, hermanos. Vamos a ver el ejemplo del rey David. Como bien sabemos nosotros, hermanos, el rey David fue partícipe de un pecado, ¿verdad? O dos pecados pueden ser, hermanos. Recordemos, ¿no?, que el rey David adultera con una mujer llamada Betsabé, y posterior a eso, hermanos, también es partícipe para que el esposo de Betsabé sea asesinado en la batalla, hermanos. Entonces David comete pecado, hermanos, pero en lo que fue el pecado del adulterio, hermanos, pues sucede, ¿no?, que la mujer con la que David adultera queda encinta, hermanos, queda embarazada. Entonces David, hermanos, está a punto de tener un hijo. Y quiero que leamos, hermanos, lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 12, del versículo 14 al 20. Y quiero que leamos esto, hermanos, porque la consecuencia del pecado de David, ¿verdad? O sea, o el pecado de David no se va a quedar sin consecuencia, o sea, va a haber consecuencias ante lo que él acaba de hacer. Y vamos a ver lo que dice Segunda de Samuel 12, voy a leer del 15 en adelante, hermanos, y dice así: Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová, y vean lo que hizo, y adoró. Fíjense, hermanos, vemos ya bien aquí
lo que está sucediendo, hermanos, en este caso del rey David. Su niño, dice la escritura, hermanos, ese bebé que David, hermanos, había tenido con Betsabé, con aquella mujer que adulteró, dice la escritura que enfermó gravemente, hermano. Era un niño que estaba muy, pero muy grave en cuanto a la enfermedad. Pero vemos, hermanos, que David pues hace lo correcto, ¿no? Cuando una persona enferma, pues nosotros, hermanos, además de llevarlos al médico, ¿no? De que se puedan, para que se puedan curar, pues la oración, hermanos, la oración es poderosa. La oración es una herramienta importante que todos nosotros tenemos para pedir, para suplicar al Señor. Entonces, eso es lo que hace David. David ruega al Señor por ese niño. David implora y no solamente ora, dice la escritura que también ayuna. Entonces David está orando y está ayunando. Incluso dice la escritura que pasó la noche acostado en tierra. Entonces vemos, hermanos, que el rey David realmente estaba teniendo un momento de oración ferviente, de oración constante, de ayuno. Él verdaderamente estaba suplicando de todo su corazón a Dios para que el niño sanara, hermanos. Pero ¿qué sucede, hermanos? Sucede que Dios, hermanos, le va a dar un no al rey David. ¿Por qué? Porque el niño que David tuvo con Betsabé, pues muere. Es lo que enseña la escritura, hermanos, ve. O sea, David estuvo orando, y orando, pero a final de cuentas, pues, hermanos, el niño murió. El niño perdió la vida. Ahora yo les contaba ahorita hace un momento lo que sucedió, ¿no? Cuando le prediqué a aquella señora, ¿no? Oraba, muere su familiar y la reacción de ella fue: no quiero saber de Dios. Caso contrario, hermanos, a lo que está ocurriendo aquí con David. Porque el rey David, hermanos, está orando, bueno, ve que la oración, hermanos, pues a final de cuentas la respuesta a sus oraciones es un no, porque el niño muere, ¿verdad? El niño muere, hermanos, pero David, hermanos, no se quejó de Dios. David no renegó, David no cuestionó. En ningún momento vemos a David diciéndole a Dios: pero ¿por qué te lo llevaste? ¿Pero por qué lo hiciste, Señor? Devuélvemelo, o ya no te voy a querer, o ya no te voy a obedecer, o te voy a abandonar, o no sé, hermano. O sea, David no reaccionó de esa manera. Todo lo contrario, hermanos. Vemos claramente que el versículo 20, hermanos, después de que David se entera que su hijo ha muerto, dice el versículo 20, David se levantó de la tierra. Recordemos que la escritura nos enseña que estaba acostado en tierra, sin comer y orando. Ahora, versículo 20, David se levanta de la tierra, se lava, se ungió, dice la escritura, cambia sus ropas, hermanos, pero vean qué es lo que hace. Lo primero que hace, hermanos, es ir, dice allí, y entró a la casa de Jehová y adoró. Vean, hermanos, a pesar del dolor, del sufrimiento, a pesar de la pérdida de su hijo, David, hermanos, decidió adorar. Entonces es triste, hermanos, que a veces nosotros podemos encontrarnos en la iglesia a hermanos que están sufriendo, que están pasando aflicción, que están pasando tribulación. ¿Y sabes qué es lo primero que hacen? Alejarse. No entran en la casa de Jehová. Recordemos que la iglesia es la casa del Dios viviente. Ellos, en lugar, hermanos, de entrar a la iglesia, en lugar de reunirse con la iglesia, prefieren irse, alejarse de la iglesia y dejar de adorar al Señor. Entonces, en el caso de David no fue así. David, en lugar, hermanos, de rechazar a Dios, al contrario, siguió adorando al Señor. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de hacer.
pase lo que pase, recibamos la respuesta que recibamos por parte de Dios, nosotros siempre debemos de seguir adorando, debemos de seguirnos congregando, debemos de seguir fieles y firmes en los caminos del Señor, hermanos, y no alejarnos nunca. Y otro ejemplo, claro, hermanos, que también pudiéramos nosotros estudiar, es en el caso de Job. Recordemos, hermanos, que Job lo pierde todo, ¿no? Ya muchos de nosotros sabemos la historia del patriarca Job, un hombre, hermanos, que pierde sus propiedades, un hombre que pierde su familia, sus hijos, y que, hermanos, su salud, ¿verdad?, también se vio muy afectada, ¿no? Job, hermanos, realmente está en unos momentos de angustia, de tribulación, de dolor, donde seguramente si nos pasara algo así a nosotros, hermanos, quizá, ¿verdad?, quizá nosotros estuviéramos renegando a más no poder. Pero bueno, con Job fue diferente, ¿no? Él pierde todo, pero dice Job capítulo 1 versículo 20 así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Fíjense, hermanos, también es un grandísimo ejemplo. Le acaban de avisar por todos los sufrimientos, hermanos, de sus hijos, de sus bienes. Le acaban de dar la noticia, hermanos, y lo primero que hace este hombre es adorar. Ese ejemplo, hermanos, es el que tenemos que seguir nosotros. Si las cosas no están saliendo como nosotros queremos, bueno, hermanos, Dios es sabio. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, si yo quiero algo con tantas ansias y oro fervientemente por aquello que quiero, pero a final de cuentas no se da, hermanos, no es motivo para dejar de adorar. Inclinemos el rostro, doblemos nuestras rodillas, oremos a Dios, démosle gracias, hermanos, y sigamos adorando. Y para cerrar, hermanos, con este tema, quiero que veamos un punto número 3. Y en este punto número 3, hermanos, recuerden aquí el tema, ¿no? ¿Qué debemos de hacer cuando Dios nos dice que no? Bueno, como punto número 3, hermanos, debemos de seguir perseverando. ¿Ok? Debemos de seguir perseverando. Quizá, mis hermanos, sea uno de los peligros más grandes de recibir un no por parte de Dios. ¿Por qué? Porque normalmente, si recibimos un no, pues lo más normal es que vayamos a querer rendirnos y que vayamos a querer abandonar a Dios. Y no es que lo abandonemos porque hayamos dejado de creer en Él, sino porque pueda que haya quienes se sientan decepcionados por Él, hermanos. Quizá pueden esas personas llegar a pensar, no, pues es que yo esperaba otra cosa. Yo esperaba que al estar allí con Dios, pues Él me iba a dar todo, ya no iba a sufrir, ya mi vida iba a ir color de rosa. Yo pensaba y le pido, y yo pensaba que mis hijos se iban a componer, yo pensaba y esto y aquello, y pueden, hermanos, pensar muchas cosas, y a lo mejor, hermanos, dependiendo qué sea lo que piden, si se recibe un no por parte de Dios, bueno, hermanos, pues suele suceder que abandonen al Señor, que dejen de congregarse, hermanos. Porque eso es lo primero que piensa una persona cuando las cosas no le están saliendo como quieren. Pues es que le pido a Dios, es que hermano, ya llevo mucho tiempo, es que hermano, mire, le pido y no pasa nada, ya hasta me cansé de pedir y nomás no se me cumple nada, ya mejor, ya así mero. Ya no quiero saber nada de Dios, ya no quiero estar bien delante de Dios, ya no me interesa seguirme reuniendo.
no me interesa seguir nada de Dios. Vean, hermanos, entonces debemos tener cuidado nosotros con esto y también, hermanos, debemos de aprender que no debe ser así. No debemos de abandonar al Señor, no debemos dejar de congregarnos. Y vamos a ver aquí, hermanos, un ejemplo con el apóstol Pablo. Voy a leer, hermanos, lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al 9. Vean, dice allí la escritura así, hermanos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bien, hermanos, fíjense, tenemos ya aquí el ejemplo del apóstol Pablo. Vemos, hermanos, a través de estos versículos que leímos, que Pablo tenía un problema. Y este problema el apóstol Pablo lo describe como un aguijón en la carne. No vamos a meternos a profundizar, hermanos, en cuanto a qué era o qué no era. Simplemente, hermanos, vamos a verlo como una enfermedad que tenía el apóstol Pablo. Una enfermedad, un aguijón en su carne, hermanos. Pero también el texto nos enseña que el apóstol Pablo, hermanos, menciona haber orado no una, no dos, sino 3 veces, hermanos. 3 veces, dice el apóstol Pablo, en 3 ocasiones he rogado, dice la Escritura, 3 ocasiones he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero ¿cuál fue la respuesta por parte de Dios? No, Pablo, no te lo voy a quitar. Y la respuesta, hermanos, de Dios es increíble. Porque Dios, hermanos, no solamente le da a entender que no le va a quitar nada. Le dice el Señor: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. En pocas palabras, hermanos, Pablo, no te voy a quitar eso que me pides, pero voy a darte de mi gracia para que puedas soportarlo. Entonces, vean, hermanos, el apóstol Pablo pasó una enfermedad seguramente crónica, porque pues, el Señor no se lo quitó, nunca se la quitó. Este aguijón permaneció en Pablo, hermanos. Y él estuvo enfermo, y él vivió enfermo, él vivió con este dolor, con esta aflicción, pero jamás, hermanos, decidió abandonar al Señor. Jamás decidió hacerse a un costado y abandonar el camino de Dios. El apóstol Pablo, a pesar de que recibió un no, él, hermanos, no abandonó, sino que perseveró hasta el final de su vida cristiana. Y nosotros lo vemos, ¿no? Cuando le escribe la carta a Timoteo, donde él mismo dice, ¿no? He peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás, ¿verdad? Me está destinada mi corona de justicia, ¿verdad? Entonces, vean cómo el apóstol Pablo, hermanos, a pesar de que Dios no le ayudó en ese problema que él tenía, pues él no por eso dijo: entonces ya no soy apóstol, entonces ya no me reúno, entonces ya no quiero seguir. Hermanos, Pablo siguió perseverando, Pablo siguió confiando en el Señor, y él siguió, hermanos, caminando fielmente delante de Dios. Así que, hermanos, eso mismo debemos de hacer nosotros. ¿Qué debemos de hacer cuando Dios nos dice que no? Debemos de seguir obedeciendo, debemos de seguir adorando y debemos de seguir perseverando en el Señor. Recuerden, hermanos,
La fe verdadera no se demuestra solamente cuando Dios dice que sí a lo que nosotros queremos. La fe verdadera también se demuestra cuando Dios dice que no y aún así nosotros estamos dispuestos a sujetarnos a su voluntad. Así que hermanos, pues yo espero que esta clase sea de bendición, de edificación. Saludos a todos mis hermanos y que el Señor me los bendiga.